Un saludo ingeniero, esperando que se encuentre muy bien. Este video tiene como finalidad mostrar la elaboración de o cómo se puede elaborar un conductímetro casero, el mismo que después me servirá o nos servirá en este caso para verificar si en estas 10 sustancias que yo encontré en mi casa existe conductividad eléctrica o conducen corriente. Para la elaboración de nuestro conductímetro casero, los materiales que necesitaremos son dos cables, un LED, un tubo de esfero, cintas, en este caso Type, y una pila de 3 voltios. Para iniciar con la elaboración de nuestro conductímetro, primero tomamos el LED y una punta de nuestro cable ya pelado lo vamos a enrollar en una pata de LED. Esto, para que tenga más agarre, para que no se nos pueda soltar fácilmente, lo aseguraremos con un pedazo de Type. Al ya tener esto, seguiremos a unir la pila, el otro cable con la otra pata de LED. Y nos quedaría de esta manera, y para que esto tenga un poco más de estabilidad, en mi caso yo les uniré estas dos partes de aquí. Y para que estos cables, o para poderlo meter en cualquier solución y que no se esté moviendo estas partes de aquí, es donde introduciremos los dos cables dentro del tubo del esfero. Y este sería el resultado de nuestro conductímetro casero, que al unir nosotros las dos partes de aquí podemos darnos cuenta que sí hay el paso de corriente, y esto nos va a ayudar a medir o a verificar si existe el paso de corriente en nuestras sustancias al momento que nosotros ingresemos estas dos patitas de aquí dentro de la sustancia. Por este lado de acá tenemos las 10 sustancias, y ahorita, con ayuda de nuestro conductímetro, verificaremos si existe conductividad eléctrica. La primera sustancia que vamos a probar es el vinagre. Ahí nos podemos dar cuenta que sí existe el paso de corriente, y esto sucede porque es un ácido y tiene partículas con cargas, en este caso iones, que dejan pasar la corriente. La segunda sustancia que tenemos es el aceite de cocina. Aquí nos podemos dar cuenta que no existe el paso de corriente porque es una grasa no polar, y sin iones libres los electrones no pueden fluir. Después seguimos con el siguiente compuesto, que es el jugo de naranja, que podemos darnos cuenta que sí conduce electricidad. Y esto pasa porque es un ácido cítrico y aparte tiene minerales como potasio, que forman iones al disolverse. Después tenemos la siguiente sustancia, que en este caso es la Coca-Cola. Aquí podemos darnos cuenta que también existe el paso de corriente, y esto pasa porque contiene ácido fosfórico y azúcar, pero también iones como el sodio, que actúan como conductores. Después tenemos la siguiente solución, que es el jugo de limón, que de igual manera podemos darnos cuenta que también conduce electricidad. Y esto pasa porque de igual manera es un ácido cítrico, y se ioniza con agua, liberando iones que conducen corriente. Después pasamos con agua, en donde se encuentra disuelta bicarbonato de sodio, y aquí también verificaremos si existe el paso de corriente, que podemos darnos cuenta que sí existe también el paso de corriente. Esto pasa porque el bicarbonato se disuelve y crea partículas cargadas que transmiten corriente.
Después seguimos con la leche. Aquí también nos podemos dar cuenta que, aunque levemente, igual hay paso de corriente, y esto se da porque tiene sales minerales y lactosa, pero su conductividad es baja porque, o sea, por su contenido graso. Aquí tenemos lo que es el cloro. También nos podemos dar cuenta que de igual manera conduce corriente, y esto se da porque tiene químicos que se corrompen en partículas con carga y actúa como un imán líquido. Siguiendo con nuestras sustancias, tenemos la sangre de drago, que ahí podemos darnos cuenta que sí conduce electricidad. Y esto pasa porque es una savia vegetal con electrolitos naturales que permiten el flujo de corriente. Y por último tenemos perfume. Casi se me riega. Ahí podemos darnos cuenta que no existe el paso de corriente. Y esto pasa porque es una mezcla de alcoholes y esencias no polares sin iones libres.